Los científicos no tienen idea de dónde vino. Lo que sí creen es que si tienes eso, podrías haber evolucionado de una especie diferente en... Imagina esto. Estás tirado en el suelo de una sala de emergencias. No puedes hablar, no puedes decir tu nombre, y mucho menos tu tipo de sangre. El reloj corre. Cada segundo que pasa te acerca más a la muerte. Y en ese instante, en algún refrigerador de ese hospital, hay una bolsa de sangre que puede salvarte sin que nadie sepa quién eres. Esa sangre lleva una sola letra escrita en una etiqueta. Una letra que probablemente tú también llevas escrita en tu cuerpo, sin haberte enterado jamás de su verdadero peso. Esa letra es la O. Y antes de que sigas viendo este video, quiero que te hagas una pregunta incómoda. ¿De verdad sabes qué significa esa letra que traes en tu carnet de donante o en tu historia clínica? Porque lo que estás a punto de escuchar no es un dato curioso para lucirte en una cena. Es una de las pistas más extrañas que la ciencia ha encontrado sobre el pasado de nuestra especie. Una pista escondida dentro de la sangre de casi 4.000 millones de seres humanos. Y cuando los científicos finalmente cruzaron esos datos, encontraron algo que no esperaban. La letra más común, la más normal de todas, resultó estar entrelazada con plagas antiguas, con guerras silenciosas entre nuestro cuerpo y los microbios, y con un enigma evolutivo que todavía nadie ha resuelto por completo. También vas a descubrir, antes de que termine este video, que dos de las creencias más repetidas sobre los tipos de sangre, cosas que probablemente te contaron tus padres, tu médico de cabecera o algún artículo viral, son completamente falsas. Y te voy a mostrar exactamente por qué. Quédate hasta el final, porque la verdad sobre la letra O es mucho más rara, más antigua y más fascinante que cualquier mito que hayas escuchado. ¿Qué es realmente el tipo de sangre O? Empecemos por lo básico, pero mirándolo con otros ojos. Tu sangre no es un líquido uniforme. Está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Y son los glóbulos rojos los que determinan tu grupo sanguíneo. La diferencia entre ser tipo A, B, AB o O no tiene nada que ver con el color de tu sangre ni con su espesor. La diferencia está en algo microscópico, unas moléculas llamadas antígenos que se asientan sobre la superficie de cada glóbulo rojo, como pequeñas banderas que tu sistema inmune usa para distinguir lo propio de lo extraño. Si tus células llevan la bandera A, eres tipo A. Si llevan la bandera B, eres tipo B. Si llevan ambas, eres tipo AB. Y si no llevan ninguna de las dos, si la superficie de tus células está completamente desnuda, entonces eres tipo O. Ese es el secreto completo detrás de esta letra. No se define por lo que tiene, sino por lo que le falta. Por eso, en la jerga médica antigua, al tipo O se le conocía como el tipo nulo, una superficie limpia, sin marcas, sin banderas. Y esa ausencia, esa página en blanco, es precisamente lo que va a resultar decisivo en todo lo que viene a continuación. Ahora bien, si alguna vez has donado sangre, seguro intuyes hacia dónde va esto. Esas banderas, esos antígenos A y B, son justamente lo que el sistema inmune de otra persona ataca cuando recibe sangre que no reconoce. Si le transfundes sangre tipo A alguien que es tipo B, su sistema inmune identifica esas banderas extrañas como una amenaza y desata una reacción que puede ser gravísima. Por eso la sangre se cruza con tanto cuidado antes de cualquier transfusión. Pero la sangre O, la sangre en blanco, no tiene banderas que delaten nada. No hay nada en su superficie que dispare la alarma de un sistema inmune ajeno. Por eso, especialmente en su forma negativa, se ganó un título que suena casi heroico: el donante universal. Es la sangre que se guarda fría, lista, empacada, esperando el momento exacto en el que alguien llegue inconsciente a una sala de urgencias sin tiempo para hacerle un análisis. Esa sangre sin identidad se convierte en el puente que mantiene con vida a un desconocido el tiempo suficiente para que el resto de la medicina pueda actuar. Lo ha hecho silenciosamente en hospitales de todo el planeta durante décadas. La mayoría de las personas a las que salvó nunca supieron qué letra las mantuvo respirando. Pero aquí viene el primer giro que sorprende a casi todo el mundo. El tipo O no es el original. Es un error genético que se volvió ganador. Uno tendería a pensar que el tipo O, al ser el simple, el que no tiene nada especial, debió aparecer primero en la historia evolutiva,
y que A y B fueron las variantes que se sumaron después. Es exactamente al revés. La evidencia genética actual apunta a que el tipo O es, en realidad, el más reciente. En algún punto del pasado profundo, en algún ancestro remoto, un fragmento del gen encargado de construir esas banderas antigénicas sufrió una ruptura. Un pequeño tramo de esa instrucción genética se perdió. Y cuando esa instrucción se dañó, la célula simplemente dejó de poder fabricar la bandera. El resultado fue un glóbulo rojo con la superficie completamente limpia. El primer tipo O de la historia. En otras palabras, el tipo O no es el punto de partida, es la mutación. Es lo que queda cuando la maquinaria que fabrica antígenos deja de funcionar correctamente. Y aquí está la parte que de verdad importa. Ese error no desapareció. No se quedó como una rareza aislada en un rincón del árbol genealógico humano. Se multiplicó. Se extendió por poblaciones enteras, hasta convertirse, con el tiempo, en el tipo de sangre más común de todo el planeta. Un defecto genético terminó siendo un ganador evolutivo. Detente un segundo a pensar en lo extraño que es esto. La naturaleza no suele premiar una pieza rota, a menos que esa rotura, de alguna manera retorcida, termine dándote una ventaja. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué ganó el tipo O al perder algo? Para responder eso, tenemos que mirar el mapa del mundo. Un mapa que no debería existir si la sangre no importara. Si observas la distribución del tipo O alrededor del planeta, notarás algo que no encaja con la idea de que el grupo sanguíneo es solo una etiqueta sin consecuencias. En Estados Unidos, aproximadamente el 45% de la población tiene tipo O en alguna de sus variantes. Ya es una cifra considerable, pero resulta moderada si la comparamos con lo que ocurre en otras regiones del mundo. Viaja hacia el sur, hacia ciertas comunidades indígenas de Centroamérica y Sudamérica que permanecieron aisladas durante largos periodos antes del contacto con otras poblaciones. Y la cifra se dispara hasta niveles casi increíbles. En algunos grupos, la frecuencia del tipo O roza el 100%. Comunidades enteras, en las que prácticamente todos comparten la misma sangre sin banderas. Los antígenos A y B, tan comunes en otras partes del mundo, prácticamente desaparecieron de la ecuación. Cuando una sola variante genética alcanza ese nivel de dominio dentro de una población aislada, los genetistas prestan mucha atención, porque normalmente eso apunta a una de dos cosas. O el grupo fundador de esa población ya cargaba mayoritariamente el tipo O, y sus descendientes simplemente lo heredaron en cascada, o algo en el ambiente estaba favoreciendo activamente al tipo O y empujando a las demás variantes hacia la extinción local. Lo más probable, como suele pasar en biología, es que ambas fuerzas jugaran su parte. Ahora cruza el mapa hacia Asia y el paisaje cambia otra vez. El tipo B, relativamente escaso en gran parte de Europa y América, se vuelve mucho más frecuente en amplias zonas de Asia Central y del Este. Y si te asomas al subcontinente indio, encontrarás comunidades donde el tipo A mantiene una presencia fuerte frente a los demás. Ningún tipo gana en todas partes. En cambio, obtenemos un mosaico cambiante, O dominando aquí, B avanzando allá, A resistiendo en un tercer lugar, como si a cada rama de la humanidad le hubieran repartido cartas ligeramente distintas según el rincón del planeta donde caminaron sus antepasados. Si el tipo de sangre fuera solo un dato sin peso biológico, uno esperaría verlo repartido de forma pareja, como el color de ojos, disperso al azar entre las poblaciones. Pero no es así. Sigue los contornos de los continentes, de los climas, y sobre todo, de la geografía invisible de las enfermedades que azotaron a la humanidad durante milenios. Y ahí es exactamente donde los investigadores empezaron a buscar respuestas. La superficie de tus células no es un simple cartel, es un campo de batalla para entender por qué el tipo de sangre puede inclinar la balanza de la supervivencia. Hay que dejar de pensar en los antígenos como simples etiquetas. Son estructuras físicas reales, azúcares construidos sobre la superficie del glóbulo rojo, y no se limitan a identificar la célula. Interactúan activamente con el mundo exterior. Las bacterias pueden sujetarse a ellos. Los virus pueden usarlos como asideros para colarse dentro de la célula. Los parásitos pueden reconocerlos, aprovecharlos o verse bloqueados por ellos. La superficie de un glóbulo rojo no es un cartel en blanco.
Es un terreno que otros organismos están constantemente tratando de leer y explotar. Y aquí es donde la ausencia de banderas del tipo O deja de ser una curiosidad y se convierte en una historia de supervivencia. Si un microbio determinado evolucionó específicamente para sujetarse al antígeno A, entonces, una persona cuyas células no tienen ese antígeno, no le ofrece a ese microbio absolutamente nada de donde agarrarse. Esa ausencia que define al tipo O, ese fragmento de código roto, puede transformar una célula en una superficie lisa e inhóspita para ciertos invasores. Lo que parecía un defecto visto desde afuera, bajo la presión correcta, se convierte en una especie de armadura. No contra todo, nunca contra todo, pero sí contra amenazas muy específicas, en lugares muy específicos. Si una enfermedad mortal era común en una región, y esa enfermedad funcionaba mejor contra las personas con antígenos A o B, entonces, generación tras generación, los sobrevivientes, los que vivían, se recuperaban y tenían hijos, tenderían a ser justamente los que no le daban a esa enfermedad nada de donde sujetarse. Su tipo O se transmitiría, el de sus vecinos con A o B, poco a poco, se iría desvaneciendo. Y con el paso de los siglos, el mapa terminaría redibujándose exactamente como lo vemos hoy. Esa es la hipótesis. Es elegante. Es comprobable. Y durante mucho tiempo fue extremadamente difícil de demostrar, porque no se puede experimentar con el pasado. No puedes viajar atrás en el tiempo, exponer a dos poblaciones idénticas a una plaga, y ver cuál sobrevive. Lo que sí se puede hacer, lo que los científicos finalmente lograron hacer, es reunir cantidades enormes de información, tipos de sangre, historiales médicos, datos genéticos de millones de personas leídos letra por letra, y luego, buscar los patrones escondidos en cifras demasiado grandes para que una sola mente humana las abarque. El enemigo más antiguo, la malaria. Uno de los primeros lugares donde ese análisis a gran escala encontró una señal clara fue frente a uno de los enemigos más viejos y letales que ha enfrentado nuestra especie. Una enfermedad transmitida por un mosquito diminuto, responsable de más muertes a lo largo de la historia humana que casi cualquier otra causa. Esa enfermedad es la malaria. Durante la mayor parte de la historia humana, en las regiones cálidas y húmedas del planeta, la malaria no era una tragedia ocasional, era una presencia constante. Diezmaba aldeas enteras, mataba niños antes de que aprendieran a caminar. Regresaba temporada tras temporada, durante miles de años, presionando a poblaciones completas con un peso que no se medía en décadas, sino en milenios. Cuando una amenaza es así de persistente, deja marcas grabadas en los genes de una especie. Cualquier característica que ofreciera, aunque fuera una ligera ventaja frente a ella, un 2 o 3% más de probabilidad de sobrevivir a un episodio grave, terminaría, con el tiempo, volviéndose más común. Así que los investigadores compararon registros médicos y datos de tipos de sangre entre regiones donde la malaria había sido parte de la vida cotidiana durante siglos, frente a zonas donde nunca tuvo presencia. Y en esos números apareció una señal suave, pero persistente. No es que las personas con tipo O nunca se contagiaran de malaria. Se contagiaban, y mucho. Lo que se observó fue que, entre quienes enfermaban, los que tenían tipo O parecían tener, en promedio, una probabilidad ligeramente menor de desarrollar la forma más peligrosa de la enfermedad, la que colapsa órganos, la que llena de coágulos los vasos sanguíneos más pequeños, la que convierte una infección en una sentencia de muerte. Hay que ser muy cuidadosos aquí, porque este es exactamente el tipo de hallazgo que se distorsiona con facilidad. Esto no significa que una persona con tipo O esté a salvo de la malaria. No significa que nadie deba sentirse protegido ni bajar la guardia frente a un mosquito. El efecto es pequeño, es un empujón, no un escudo. Solo se hace visible cuando observas a cientos de miles de personas al mismo tiempo, de la misma forma en que un patrón débil en la arena solo se distingue desde muy arriba. A ras de suelo, mirando a una sola persona, jamás lo notarías. Pero visto desde la altura de generaciones enteras, ese pequeño empujón es capaz de moldear el destino de una especie. Los científicos incluso propusieron un mecanismo posible. En los casos graves de malaria,
los glóbulos rojos infectados tienden a agruparse entre sí y con células sanas, formando pequeños racimos pegajosos que obstruyen los vasos más finos y cortan el suministro de oxígeno a los tejidos. Y todo indica que esos racimos se forman con más facilidad y se mantienen más unidos cuando los glóbulos rojos llevan los antígenos A o B. En la superficie lisa de una célula tipo O, esos racimos parecen formarse con menos frecuencia y desarmarse con más facilidad. De pronto, el mapa cobraba sentido. Vuelve a pensar en dónde se concentra el tipo O en el mundo, su presencia casi total en partes de Sudamérica, su alta frecuencia en amplias zonas de África y otras regiones tropicales. Superpone esa distribución sobre un mapa histórico de la malaria, y las dos imágenes riman. No de forma perfecta, nada en biología lo es, y hay otras fuerzas en juego, migraciones, aislamiento, puro azar. Pero el eco está ahí, discreto y constante. Exactamente el tipo de eco que esperarías si una enfermedad antigua hubiera pasado miles de años, reduciendo lentamente un tipo de sangre mientras perdonaba a otro. Coágulos, úlceras y cólera, el precio oculto de la sangre en blanco. Una vez que los investigadores confirmaron esa primera pista, empezaron a ampliar la mirada. Si la ausencia de antígenos A y B podía influir en una enfermedad, ¿por qué no en otras? Así que compararon, a gran escala, los datos de trastornos de coagulación, esas condiciones en las que la sangre se espesa y se obstruye cuando no debería, en las que un coágulo se desprende y viaja hasta causar un daño grave en algún otro punto del cuerpo. Y apareció otra señal, discreta pero consistente. Las personas con tipo O tienden, en promedio, a tener niveles ligeramente más bajos de ciertas proteínas involucradas en la coagulación, y esos niveles más bajos se asocian, de forma suave, con un riesgo algo menor de desarrollar ciertos tipos de coágulos. De nuevo, esto no es una sentencia, es apenas un susurro estadístico. No significa que una persona tipo O sea inmune a los coágulos peligrosos, ni que alguien con tipo A deba preocuparse sin motivo. El riesgo de coagulación depende de decenas de factores mucho más grandes que el grupo sanguíneo: la edad, el sedentarismo, los medicamentos, lesiones previas, otros genes. El tipo de sangre es apenas un hilo delgado dentro de un tapiz enorme. Pero es un hilo real. Cuando se analiza a suficientes personas, aparece. Y encaja con la misma lógica extraña que vimos con la malaria. Esa ausencia, ese defecto original, viene acompañado de consecuencias silenciosas que se extienden por el cuerpo de maneras que nadie eligió ni diseñó. Pero aquí está la parte que mantiene esta historia honesta, la que impide que se convierta en un cuento bonito sobre una sangre afortunada. Porque si el tipo O fuera pura ventaja, si esa ausencia solo trajera beneficios, la evolución ya habría empujado a casi toda la humanidad hacia ese tipo, y los demás grupos sanguíneos habrían desaparecido hace mucho tiempo. Y no ha pasado. T, BYAB, siguen aquí. Siguen siendo comunes. Se siguen transmitiendo generación tras generación. Eso nos dice algo importante. El tipo O también tiene costos. Los datos sugieren que las personas con tipo O podrían ser algo más propensas a desarrollar ciertas úlceras estomacales, provocadas por una bacteria que parece encontrar más hospitalaria la superficie de sus células. Y en el caso del cólera, esa enfermedad violenta y deshidratante que ha marcado capítulos enteros de la historia humana, algunos análisis a gran escala sugieren que el tipo O podría estar relacionado con desenlaces más severos, no más leves. Así que la misma sangre que parece suavizar lo peor de la malaria podría agravar lo peor del cólera. La armadura que cierra la puerta a un enemigo deja abierta la entrada para otro. Empiezas a entender entonces por qué esta letra se niega a quedarse quieta como una simple etiqueta. No es buena ni mala. Es un conjunto de negociaciones silenciosas, forjadas a lo largo de un tiempo casi inimaginable, en las que cada ganancia parece venir atada a alguna pérdida. Y ese equilibrio, esa negativa terca de cualquier tipo a imponerse por completo sobre los demás, resulta ser la pista de algo todavía más profundo sobre por qué existen los grupos sanguíneos. Una historia más vieja que nuestra propia especie, porque cuando los investigadores rastrearon estas variaciones hacia atrás en el tiempo, siguiéndolas dentro del código genético,
descubrieron que la historia del tipo O no comenzó con nosotros. Comenzó, hasta donde el registro genético puede contarlo, mucho antes de que existiera algo parecido a un rostro humano. Al comparar este gen entre distintas especies, los científicos encontraron algo que te deja helado si te detienes a pensarlo. La misma variación básica, la presencia o ausencia de estos antígenos, aparece no solo en nosotros, sino también en chimpancés, en gorilas, en otros primates que se separaron de nuestra rama evolutiva hace millones de años. Esto no es un rasgo que hayamos inventado nosotros, es una herencia con la que llegamos, transmitida a través de una cadena casi incomprensible de ancestros, la mayoría de los cuales no se parecería en nada a ti ni a mí. Y esa persistencia es el verdadero enigma. En evolución, la mayoría de las variaciones no duran tanto tiempo. Surgen, se desvanecen, terminan siendo desplazadas cuando una versión resulta lo suficientemente útil como para arrinconar a las demás. Pero estas variaciones se han negado a resolverse a lo largo de especies distintas, a lo largo de eras glaciales, a lo largo del ascenso y caída de incontables poblaciones humanas. Todos los tipos han seguido sobreviviendo lado a lado. Los biólogos tienen un nombre para esta coexistencia terca: selección balanceadora. Ocurre cuando ninguna opción logra imponerse del todo, porque cada una es buena para algo y mala para otra cosa, mientras el entorno sigue cambiando de opinión sobre qué rasgo premiar. Piensa en lo que eso implica. Si el tipo O ayuda contra una enfermedad pero perjudica frente a otra, y el tipo A hace exactamente lo contrario, y esas enfermedades van y vienen a través de regiones y siglos, entonces ningún tipo llega a dominar por completo. Un brote de cólera podría perjudicar silenciosamente a los portadores de tipo O durante una generación. Una ola de malaria podría favorecerlos silenciosamente durante 10. Y a lo largo del tiempo profundo, la población nunca termina de asentarse, porque el terreno bajo sus pies nunca deja de moverse. La sangre que corre por tus venas es una fotografía de una negociación que jamás ha concluido, y que probablemente nunca lo hará. Ahora, lo que la ciencia desmonta sin piedad, los dos grandes mitos. Y aquí es donde esta historia da un giro, y se enfrenta de lleno a todo lo que se ha dicho sobre el tipo de sangre sin ninguna base real. Empecemos por la famosa dieta según el tipo de sangre. En algún momento se popularizó la idea de que cada grupo sanguíneo desciende de un tipo particular de ancestro, y que comerías mejor si imitaras la alimentación de ese ancestro imaginario. Según esta teoría, las personas tipo O descenderían de cazadores, y por lo tanto deberían comer mucha proteína y poco de todo lo demás. Es una idea atractiva porque conecta con ese pasado profundo del que hemos estado hablando, el mismo que sí toca la genética real. Pero cuando los investigadores pusieron esta teoría a prueba de verdad, cuando compararon si comer según tu tipo de sangre traía algún beneficio especial, el efecto simplemente no apareció. Algunas personas que siguieron esas dietas sí se sintieron mejor, claro, pero la mejora se debía a la dieta en sí misma: más vegetales, menos comida ultraprocesada, más atención a lo que comían. No tenía absolutamente nada que ver con su tipo de sangre. Cuando se intercambiaban los grupos en los estudios, los resultados se mantenían igual. La letra en el carnet no estaba haciendo ningún trabajo real. El mismo destino tuvo la idea de que el tipo de sangre define la personalidad. En algunas culturas, esta creencia está profundamente arraigada, la idea de que el tipo O te hace un líder natural, decidido, con carácter fuerte, y que otros tipos tienen temperamentos completamente distintos. Está tejida en conversaciones cotidianas, en la forma en que algunas personas eligen pareja, incluso en cómo se evalúan entre sí en ciertos entornos laborales. Y como fenómeno cultural, es fascinante. Pero como ciencia, no se sostiene. Cuando los investigadores buscaron alguna relación real entre el tipo de sangre y la personalidad en estudios con grandes cantidades de personas, no encontraron absolutamente nada que resistiera un análisis riguroso. Ningún rasgo, ningún temperamento, ningún destino escondido en los antígenos. Las historias eran significativas para quienes las contaban, pero la sangre en sí misma no tenía ninguna opinión sobre quién eres. Y esa división, ciencia real de un lado, mito atractivo del otro, es la lección completa resumida en pocas palabras. Los datos fueron generosos con la verdad y despiadados con la ficción.
Entregaron la malaria, la coagulación, el cólera, el tiempo evolutivo profundo, hallazgos modestos, pero genuinos, obtenidos de leer millones de vidas. Y en el mismo movimiento, jubilaron con calma las dietas y las lecturas de personalidad, no por cinismo, sino simplemente porque, cuando alguien miró con atención, jamás estuvieron ahí. Lo que realmente significa esa letra en tu carnet. Entonces, ¿con qué te quedas realmente al sostener esta única letra? No con un diagnóstico, no con una profecía, no con un plan de comidas ni con un perfil de personalidad. Lo que tienes en tus manos es un hilo delgado dentro de un tejido inmenso. Un factor pequeño entre miles que dan forma a una vida humana, la mayoría de ellos mucho más ruidosos que este. Tu tipo de sangre inclina apenas unas probabilidades a nivel poblacional. No decide tu salud, y desde luego no decide tu destino. Si tienes preguntas reales sobre tu propio cuerpo, tus propios riesgos, tus propias decisiones, el lugar correcto para resolverlas es una conversación con un médico que te conozca, no la mirada fija sobre una letra, tratando de leer en ella el futuro. Esto es la maravilla de mirar en grande, no un consejo para el caso individual. Pero esa maravilla es real, y vale la pena quedarse con ella un momento, porque esa marca olvidada, esa cosa en la que apenas piensas después de salir de la clínica, resulta ser una de las frases más antiguas que se siguen escribiendo en el cuerpo humano. Se remonta más allá de la historia, más allá de nuestra propia especie, hasta una negociación con las enfermedades que empezó antes de que tuviéramos rostros que perder, y que todavía no ha terminado. Esa letra no te dice quién eres, pero te dice de dónde vienes, en un idioma más antiguo que cualquier historia que hayamos inventado para explicarlo. Y tal vez esa sea la parte más asombrosa de todo esto, que la verdad, leída con paciencia en los datos, resultó ser más extraña y más profunda que cualquier mito que se haya atrevido a inventar. Así que ahora quiero saber de ti. ¿Sabes cuál es tu tipo de sangre? Y sé honesto, ¿alguna vez creíste en alguno de estos mitos? ¿Intentaste comer según tu tipo de sangre? ¿Creciste en un lugar donde se leía la personalidad a partir de una letra? ¿O simplemente asumiste que la O no significaba nada más que una línea en un carnet de donante? Cuéntame tu tipo de sangre y qué creencia dejaste atrás, en los comentarios. Quiero ver cuántos de nosotros cargamos con las mismas historias sin saberlo. Y si este video cambió la forma en que ves esa pequeña letra que llevas dentro, suscríbete al canal para que no te pierdas la próxima historia escondida en tu propio cuerpo. Nos vemos en el siguiente video.